Hoy te voy a contar una técnica para reprogramar tu mente que va a cambiar tu vida por completo. Es tan sencilla que no lo vas a poder creer al principio, pero cuando la pongas en práctica vas a empezar a notar los cambios en tu vida. En el video anterior que hice sobre el tapping y la ecomeditación, te conté de algunos puntos meridianos que tiene el cuerpo que coinciden con determinados puntos de acupuntura y que dándole pequeños golpecitos logramos automáticamente cambiar nuestro estado. Vimos también que esos puntos son conductores de electricidad y que se pueden comprobar utilizando un galvanómetro. Cuando son estimulados, la energía fluye con facilidad a través de ellos. Recordá que todo es energía, todo está vibrando a una determinada frecuencia y todo lo que vibra de manera similar se atrae, es atraído. La sumatoria de tus pensamientos y de tus emociones, que son medibles, genera un campo electromagnético que atrae hacia ti todo lo que vibra de manera similar. Así que la técnica que te voy a contar ahora es una herramienta fundamental e increíble para cambiar tu realidad y tu vida. Como te decía, es tan sencilla que tu mente puede llegar a subestimarla de lo fácil que es. Pero déjame que te haga la siguiente pregunta. ¿Preferís tener resultados o tener razón? Porque puede que tu mente te diga no es cierto, no puede ser verdad, es demasiado fácil para ser verdad, pero genera resultados. Y te lo digo porque yo también estuve en el mismo lugar. Yo cuando conocí esta técnica, la verdad es que no lo podía creer al principio, no podía creer que fuera tan sencillo y que produjera resultados. Y efectivamente produce resultados. Así que te voy a pedir por favor que no importa lo que te diga tu mente, no importa lo que te diga otra persona, no importa nada, llévala a la práctica, ponela en práctica y fíjate si te funciona, fíjate si te genera resultados. Generalmente la gente critica, pero cuando le preguntas qué es lo que han logrado en su vida, ves que no tienen resultados, solamente critican por criticar. Vos tenés que hacer tu propia prueba y llevarla a cabo con fe, perseverancia y persistencia y vas a notar los resultados. Probala por lo menos durante 21 días, que es el tiempo mínimo que dice la ciencia para generar un hábito, y observa los cambios que se producen en tu vida. Te voy a pedir que empieces probándola con objetivos pequeños y que sean creíbles para tu mente. Y una vez que hayas logrado objetivos pequeños, recién ahí la uses para objetivos mayores, una vez que entre en la zona de confort de tu mente. Dijimos que la realidad se creaba con pensamientos y con emociones, por lo que tomando el control de la parte emocional, pasás a tomar el control de tu futuro y de tus creaciones en tu vida. En cambio, si no controlas estos aspectos, empezás a entrar en el bucle de malos pensamientos que crean malas emociones, que a su vez crean peores pensamientos y que a su vez crean peores emociones. Los compuestos químicos de las malas emociones comienzan a instalarse en el cuerpo, que comienza a verlos como algo normal y cada vez les resulta más difícil despegarse de ellos. Si te está gustando el video hasta ahora, te voy a pedir que te suscribas y me dejes un buen like, que no te cuesta nada y a mí me ayudas un montón a seguir expandiendo este mensaje. Además, estoy preparando un montón de videos explicando estas técnicas para ayudarte a conseguir ese deseo que tanto estás buscando. La técnica de la que te estoy hablando recibe el nombre de tapping temporal. Y lo que hace es abrir las barreras de la mente subconsciente para que cualquier afirmación que vos le des penetre en tu mente de manera automática, es decir, penetre con eficacia, que no hable, que no genere ninguna vocecita interna que impida que penetre esa afirmación. Voy a pasar a explicártela con un ejemplo, porque es realmente muy sencilla. Consiste en dar una serie de golpecitos acá, alrededor de la oreja, mientras repetís la afirmación que querés que penetre en tu mente subconsciente. Podés elegir distintos tipos de afirmaciones. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la de Mirko Way, que dice: cada día y en todos los aspectos estoy mejor, mejor y mejor. Si querés hacer una afirmación para atraer la abundancia, para atraer el dinero, podés decir: todos los días y en toda forma prospero más y más. Yo soy un imán para el dinero. Yo soy uno con una enorme cantidad de dinero. Cada día y en todos los aspectos mi negocio va mejor, mejor y mejor. O también la puedes hacer expresando gratitud por algo que ya está en tu vida. Por ejemplo, gracias porque ya tengo 1000 suscriptores en mi canal de YouTube. Gracias porque ya tengo X cantidad de suscriptores en mi canal de YouTube. Gracias porque ya tengo X cantidad de seguidores en Instagram. Gracias porque ya logré ese auto que tanto deseo. Gracias porque ya vivo en la casa que quiero. Esos son distintos ejemplos de lo que es la aplicación del tapping temporal. Por eso te decía que es tan sencilla y tan efectiva. Es normal que en principio a mucha gente le resulte extraño o incluso extravagante darse golpecitos en determinados puntos de acupuntura para combatir las emociones negativas. Sin embargo, puede ser un atajo tremendamente interesante para alcanzar los objetivos deseados, sobre todo cuando se trata de superar sentimientos negativos. Nuestros sentimientos se organizan en un área muy antigua del cerebro llamada sistema límbico o cerebro mamífero.
y esta técnica actúa directamente sobre ese cerebro emocional. El tapping temporal combina la repetición con la autosugestión y la reprogramación neurológica, y ha sido utilizado con éxito para casos como dejar de fumar, el peso, aumentar la confianza, autoestima y optimismo. En una semana ya se empiezan a notar los cambios, aunque para hábitos muy arraigados se recomienda por lo menos un mes. La base de esta terapia tiene su origen en desequilibrios internos que permanecen dentro de tu organismo. El tapping desarrolla una técnica para deshacer estos desequilibrios golpeando suavemente esas partes de tu cabeza. Detrás de esta técnica aparentemente superficial hay toda una filosofía que se resume en esta máxima. Para solucionar un problema hay que hacerlo emerger a la superficie y eliminarlo. Es por esto que el tapping temporal se ha convertido en una terapia muy solicitada que contradice los principios de otra moda como por ejemplo el pensamiento positivo. Mientras que en el pensamiento positivo se propone prescindir de los problemas dando prioridad a las ideas optimistas, en este tapping se parte precisamente de hacer salir el problema a la superficie. Entre los beneficios del tapping temporal podemos destacar que ayuda a disminuir el estrés. Según un estudio publicado en el Journal of Nervous, Mental and Disease en 2012, los investigadores asignaron 83 personas a una sesión de tapping, mientras que el resto no hizo ningún tratamiento. Los resultados revelaron que aquellos asignados al tapping experimentaron una disminución significativa en sus niveles de cortisol, la hormona del estrés. Ayuda a disminuir la ansiedad. En un estudio de 2012 de 45 personas con trastorno de ansiedad, los investigadores encontraron que los participantes tratados experimentaron mejoras significativamente mayores en los síntomas de ansiedad que los miembros del estudio asignados a ningún tratamiento. Disminución de dolores y molestias. Hay varios estudios que indican que el tapping puede ser beneficioso para personas con dolor crónico. En un estudio de 2008, publicado en Quiropráctica y Osteopatía, por ejemplo, se descubrió que esta técnica mejora los síntomas en individuos con dolor crónico de cuello. Además, el tapping puede ser beneficioso para personas que sufren de dolores de cabeza por tensión. Colabora en el balance emocional. Nos ayuda a relajar la mente, soltar emociones y descansar mejor. Tratamiento de creencias limitantes. Esta es la parte más importante que te expliqué durante el video. Se usa para combatir patrones emocionales, hábitos, adicciones, fobias, miedos, ansiedad, depresión, trastorno obsesivo compulsivo. Contribuye a la inteligencia emocional y desarrollo espiritual. Nos permite trabajar con nuestras emociones y creencias hasta niveles sutiles muy profundos. Se recomienda hacerlo durante un mínimo de 10 minutos todos los días y sus efectos duran aproximadamente una hora, es decir, que mientras más veces lo hagas a lo largo del día, mejor. Imagínate si te pusieras una alarma durante una hora todos los días para que te avisara y hacer un ratito de golpecitos detrás de la oreja. Visualizar todos los beneficios que eso podría llegar a tener. Para creencias o hábitos que estén muy pero muy arraigados en tu vida, es decir, que los has tenido desde que sos chico, puede que tengas que hacerlo muchas veces, es decir, que tengas que hacerlo una gran cantidad de veces. Pero no hay creencia que no se pueda cambiar, no hay creencia que no se pueda eliminar o transformar con esta herramienta que es muy pero muy poderosa. Y lo mejor de todo es que es gratis, no tenés que ir a pagar acupuntura, no tenés que pagarle a algún gurú, nada. La agarrás y la haces a lo largo de tu día. Empezá a aplicarlo y vas a notar múltiples beneficios y cambios en tu vida. Y si no viste mi video anterior sobre el tapping, te lo voy a dejar acá en pantalla para que lo veas y puedas combinar las dos técnicas para así sacar el máximo provecho, el máximo potencial y lograr realmente un cambio en tu vida.